¿Alguna vez has sentido la adrenalina pura al ver el icónico DeLorean rasgando el asfalto hasta llegar a las 88 millas por hora? Seguro que se te eriza la piel al recordar al excéntrico Doc Brown gritando con locura sus frases legendarias. Pero prepárate porque lo que viste en pantalla es solo la punta del iceberg. Existen secretos oscuros sobre Volver al Futuro que permanecieron ocultos por décadas, como el hecho insólito de que la máquina del tiempo, en lugar de un auto deportivo, estuvo a punto de ser un simple refrigerador doméstico, o que una broma subida de tono sobre ropa interior acabó desatando una fiebre de moda real en Japón. Y agárrate bien a tu asiento, porque en el borrador original, el destino del querido Doc Brown era mucho más trágico. Estaba escrito que iba a morir definitivamente, sin segundas oportunidades ni secuelas milagrosas. No estamos hablando de datos triviales para rellenar espacio. Estas son historias descabelladas, giros de guión dramáticos y decisiones de último minuto que casi descarrilan una de las franquicias más amadas del cine y cambian la cultura pop para siempre. Así que ajusta tus circuitos de tiempo, porque vamos a retroceder y a meter las narices en los rincones más extraños y desconocidos de Hill Valley, descubriendo detalles que seguramente pasaste por alto incluso después de ver la cinta 1000 veces. Para que te hagas una idea del drama detrás de cámaras, el guión fue brutalmente rechazado más de 40 veces por casi todos los estudios importantes antes de que alguien se atreviera a convertirlo en el éxito mundial que conocemos hoy. Volver al Futuro era, literalmente, el patito feo, el huérfano indeseado de Hollywood que nadie quería adoptar, y sus creadores estaban al borde de la desesperación absoluta. Los genios Bob Gale y Robert Zemeckis vivieron un verdadero infierno profesional, paseando su guión de puerta en puerta durante años, soportando la humillación de ser rechazados 44 veces consecutivas por ejecutivos que no veían el potencial. Gigantes de la industria, como Columbia Pictures, arrugaron la nariz y dijeron que no. Les parecía una historia demasiado inocente y sana, argumentando que le faltaba el picante, el sexo y el descontrol típicos de las comedias adolescentes de los años 80. Pero si crees que eso fue duro, la respuesta de Disney fue aún más cortante y escandalizada, cerrándoles la puerta en la cara sin miramientos. La Casa del Ratón rechazó el proyecto horrorizada, calificándolo de moralmente cuestionable y casi incestuoso, todo por esa trama central donde la madre de Marty se enamora perdidamente de su propio hijo en el pasado. La ironía del destino quiso que, solo tras el bombazo en taquilla de Tras la Esmeralda Perdida, Universal decidiera arriesgarse y dar luz verde al proyecto, aunque gran parte del mérito fue gracias al poderoso respaldo del legendario Steven Spielberg. A pesar de tener luz verde, el ambiente estaba tenso, y muchos ejecutivos seguían dudando del fracaso inminente. Como recordaría más tarde Gale, un jefe de estudio le soltó con arrogancia: «Los viajes en el tiempo no funcionan. Es un género muerto». Insistían en que las películas de viajes temporales eran veneno para la taquilla y no daban dinero. Vaya si se equivocaron. La cinta terminó recaudando la friolera de más de 380 millones de dólares, convirtiéndose en un icono generacional intocable. Y aquí viene uno de los cambios más drásticos: la máquina del tiempo. Ese símbolo de velocidad y estilo, originalmente no tenía ruedas ni motor. En los primeros borradores del guión, la máquina del tiempo era un artilugio tosco, pesado y totalmente inmóvil, que estaba escondido dentro de un refrigerador convencional de la época. La idea original, que suena casi suicida hoy en día, era que Marty viajara al pasado durante una prueba nuclear real en el desierto de Nevada, metiéndose dentro del refrigerador para usarlo como escudo contra la radiación de la explosión atómica. Fue el propio Spielberg quien puso el grito en el cielo, temiendo que los niños impresionables intentaran imitar la escena y terminaran asfixiados encerrándose en los refrigeradores de sus casas, así que sugirió cambiarlo de inmediato, por seguridad. Zemeckis y Gale tuvieron que reaccionar a la velocidad de la luz. Entendieron que necesitaban algo que se pudiera mover, que pareciera futurista y que fuera visualmente impactante para la audiencia. De esa necesidad urgente nació la elección del DeLorean DMC-12, un vehículo que ya tenía una reputación controversial en el mundo real, pero que encajaba perfecto en la ficción. Su carrocería plateada de acero inoxidable y esas puertas de ala de gaviota que se abren hacia arriba lo hacían parecer una nave espacial de otro planeta, ideal para justificar que la gente de 1955
creyera que Marty era un alienígena. Ese auto, con su diseño industrial y elegante, pasó de ser un fracaso automotriz a convertirse en uno de los vehículos más venerados e icónicos en toda la historia del cine moderno. Y todo ese estatus de leyenda se lo debemos a que alguien decidió descartar la idea de un refrigerador atómico. Pero el drama no terminó ahí. Incluso la Casa Blanca tuvo que intervenir en el guión. Los ejecutivos del estudio empezaron a sudar frío con un chiste muy específico que involucraba al entonces presidente de los Estados Unidos. La escena es cuando el Doc Brown del pasado se entera de que Ronald Reagan es el presidente en 1985 y responde incrédulo. ¿El actor? ¿Y quién es la primera dama? ¿Jane Wyman? En Universal tenían pánico de que esa línea ofendiera personalmente al presidente Reagan, quien había sido actor en Hollywood antes de entrar en política. Así que, en lugar de arriesgarse a un boicot, hicieron algo totalmente insólito en la industria. Enviaron una copia de la escena directamente a la Casa Blanca para obtener la aprobación presidencial antes del estreno. La reacción de Reagan dejó a todos con la boca abierta. Lejos de enfadarse, el presidente estalló en carcajadas durante la proyección privada, tanto que pidió al proyeccionista que rebobinara la cinta para ver la escena y reírse una vez más. No solo no se ofendió, sino que abrazó el chiste con orgullo, llegando incluso a citar la famosa frase final de la película, ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. Durante su solemne discurso del Estado de la Unión en 1986, de esta manera, Volver al futuro no solo arrasó en los cines, sino que se transformó en un fenómeno cultural masivo, con el sello de aprobación oficial de la mismísima Casa Blanca. Pero no todo eran risas en el set. El comportamiento del actor Crispin Glover fue tan errático y extraño que los productores no tuvieron más remedio que reemplazarlo. Crispin Glover, el encargado de dar vida al torpe, nervioso pero entrañable George McFly, era un genio incomprendido que trajo una energía increíblemente peculiar al rodaje, aunque esa intensidad causó más dolores de cabeza que beneficios para el equipo de producción. Glover cuestionaba a los directores en cada toma, proponiendo locuras como que su personaje tuviera el peinado de Eraserhead, y discutiendo que el final feliz era moralmente corrupto, porque equiparaba el éxito con tener dinero y una camioneta nueva, en lugar de amor puro. Su carácter impredecible y sus constantes discusiones filosóficas generaron conflictos irreconciliables con Zemeckis y los productores principales. La tensión fue tal que decidieron tajantemente no volver a contratarlo para las secuelas, optando por fichar a Jeffrey Weissman para ocupar su lugar en secreto. Para engañar al público, cubrieron a Weissman con prótesis faciales pesadas y lo filmaron colgado boca abajo o desde ángulos muy lejanos para evitar que se notaran los primeros planos y descubrir el cambio. Glover, al enterarse, se indignó de tal manera que demandó a Universal por utilizar su imagen y semejanza sin su consentimiento, y para sorpresa de muchos, ganó el juicio. Su victoria legal sentó un precedente histórico que hasta el día de hoy se cita en los contratos de Hollywood, cuando se trata de replicar digitalmente o físicamente el rostro o la voz de un actor. Y si miras bien, hay montones de escenas eliminadas que explican agujeros de guión. Si eres observador, notarás que Volver al futuro está repleta de detalles visuales que parecen curiosos o fuera de lugar, hasta que descubres que son restos de escenas eliminadas que nunca llegaron al montaje final. Por ejemplo, fíjate en el turrón de maní que George McFly está comiendo compulsivamente durante la cena familiar, un detalle que parece irrelevante. Originalmente, ese dulce era el remate de una escena completa y bastante triste donde un vecino insistente y abusivo manipula a George, haciéndolo sentir culpable hasta obligarlo a comprarle una caja entera de dulces para una supuesta colecta escolar, mostrando lo débil que era su carácter. Otra escena eliminada clave nos mostraba a George intentando ganar algo de valor, golpeando con timidez la bolsa de ropa sucia de Marty, como si estuviera ensayando mentalmente para el momento cumbre en que finalmente se enfrenta al matón Biff. ¿Y recuerdas ese sobreacolchonado misterioso que Marty sostiene en sus manos cerca del final? En esa cinta de cassette había mucho más que ruido. Guardaba una maqueta musical completa de su banda que planeaba mandar a una discográfica, un sueño de estrella de rock que se esfumó justo antes de que la línea temporal se lo llevara por delante. Cuando ves estas escenas eliminadas, de repente
Esos pequeños objetos de fondo cobran un sentido totalmente nuevo y desgarrador que los fanáticos habían pasado por alto sin darse cuenta del drama oculto. Pero hablando de drama real, Michael J. Fox estuvo literalmente a un segundo de ser aplastado y perder la vida en el set de grabación debido a un fallo mecánico. Recordarás esa secuencia de infarto donde Marty cuelga desesperadamente del DeLorean y las manecillas del reloj de Hill Valley, ¿verdad? Pues lo que parecía tensión de película casi se convierte en una tragedia mortal detrás de las cámaras. Resulta que Michael J. Fox, en un alarde de valentía o locura, decidió hacer muchas de sus propias escenas de riesgo, incluyendo esta secuencia que era una trampa mortal en potencia. En medio de una toma crítica, el mecanismo del arnés de seguridad colapsó sin previo aviso, dejándolo caer en el vacío varios metros, hasta que, por un milagro, el coordinador de dobles reaccionó y logró sujetarlo cuando faltaban escasos centímetros para impactar contra el suelo. Tiempo después, Fox admitió que, aunque el equipo intentó disimular el pánico con risas nerviosas una vez pasado el peligro, en ese instante de caída libre, estaba completamente convencido de que había llegado su hora final. Con su característico humor negro, llegó a bromear diciendo que, al menos, habría sido un final bastante espectacular y cinematográfico para su carrera en Hollywood. La producción entró en pánico y reforzó los protocolos de seguridad al instante, pero ese susto nos recuerda que, incluso en una comedia ligera de ciencia ficción, el riesgo físico era terroríficamente real. Quizás esa sea la razón por la que la actuación física de Fox transmite esa urgencia y desesperación tan genuina. No estaba actuando, estaba sobreviviendo al momento. Y a veces, el caos era la norma, porque créanlo o no, el elenco estaba convencido de que esta película iba a ser un fracaso monumental de taquilla. Hoy, en pleno año 2026, nos parece una locura pensar en el cine sin esta joya. Pero durante el rodaje, los actores tenían la certeza de que estaban filmando un desastre incoherente. La misma Lea Thompson confesó en una entrevista de los 90 que, al leer el guión, le pareció un revoltijo sin pies ni cabeza que nadie iba a entender. Piénsenlo. Una película para adolescentes que mezcla incesto con su madre, terroristas libios armados y viajes temporales. No tenía sentido, y todos juraban que la crítica los iba a devorar vivos. Incluso Michael J. Fox vivía en una neblina de agotamiento, filmando la película de madrugada mientras grababa la serie Family Ties de día, sin tener idea de qué tono tenía la cinta que estaba protagonizando. Fueron semanas enteras donde las estrellas de la película caminaban como zombies, exhaustos, confundidos y sin una dirección clara de si esto era comedia o drama serio, pero el destino dio un giro de 180 grados tras las primeras proyecciones de prueba. De repente, las filas para entrar daban la vuelta a la manzana, y la venta de boletos explotó como un cohete. Fox siempre recordó ese momento decisivo en que vio a los fanáticos acampando y durmiendo en la acera solo para volver a verla. Ahí supo que tenían oro puro entre manos. Esa película extraña y arriesgada acababa de reescribir la historia del cine. Aunque Lea Thompson tuvo que pagar el precio besando a su propio hijo ficticio repetidas veces, hablemos de eso, porque una de las escenas más bizarras y comentadas de toda la saga es cuando Lorraine besa apasionadamente a Marty, ignorando por completo que es su hijo venido del futuro. Para Lea Thompson y Michael J. Fox, rodar ese momento fue una verdadera pesadilla de incomodidad, tal y como te lo estás imaginando ahora mismo. Thompson ha revelado en múltiples ocasiones que cada toma era una tortura psicológica. Intentaban ponerse románticos, y al segundo estallaban en carcajadas histéricas por lo absurdo de la situación. La sensación era repugnante, como besar a tu hermano pequeño, y Fox contó que el equipo de filmación se reía a escondidas para liberar la tensión sexual tan rara que había en el aire, y por si fuera poco castigo, la escena era técnicamente compleja, y requirió repetir la toma docenas de veces, desde diferentes ángulos de cámara, para que quedara perfecta. Tuvieron que hacerlo una y otra vez hasta el cansancio, aunque Thompson, como toda una profesional, entendía que era un sacrificio vital para la trama. Esa escena es la piedra angular que cimenta la paradoja temporal. Tenía que sentirse incorrecto, sucio y prohibido porque, en esencia, lo era completamente. El resultado final nos dio uno de los besos más perturbadores y a la vez icónicos del séptimo arte, pero casi nos perdemos a otro personaje. Linda McFly estuvo a punto de ser borrada del mapa.
Wendy Jo Sperber le dio un carisma único y especial a Linda McFly, la hermana mayor y despreocupada de Marty en el año 1985. Sin embargo, un secreto que muy pocos seguidores conocen es que su personaje estuvo en la cuerda floja, a punto de ser eliminado totalmente del guión final. En los borradores iniciales, los genios Bob Gale y Robert Zemeckis no encontraban una razón de peso para mantenerla en una historia que giraba casi exclusivamente en torno a Marty y sus padres. El problema era que Linda no tenía una contraparte en el año 1955, y los productores dudaban seriamente si valía la pena gastar tiempo de pantalla en ella, que la salvó de la guillotina. La química pura. Sperber tenía una conexión cómica tan natural y brillante con Michael J. Fox que era imposible ignorarla. Esa dinámica de hermanos peleando y molestándose durante la cena era oro puro, demasiado buena y realista como para tirarla a la basura en la sala de edición. A pesar de eso, su rol se mantuvo al mínimo indispensable. Solo la vemos al inicio y al final, y tristemente nunca regresó para las secuelas futuras de la franquicia. Hoy se le recuerda con cariño como la integrante de los McFly más desperdiciada, pese a esa energía vibrante y genuina que Sperber inyectó al elenco original. Pero hablando de desperdicios, el final original era una tragedia absoluta. Volver al futuro estuvo a punto de dejarnos a todos con el corazón destrozado y llorando en la sala. Imaginen esto. En una de las primeras versiones oscuras del guión, el querido Doc Brown no sobrevive al ataque inicial en el centro comercial. Después de ser acribillado sin piedad por los terroristas en el estacionamiento, no hay truco, no hay chaleco antibalas, simplemente muere desangrado en el asfalto frío. Cuando Marty logra regresar a 1985, se topa con la cruda realidad de que la muerte de Doc es un evento fijo e inalterable del destino que no puede cambiar. Era un cierre sumamente sombrío y deprimente, que dejaba a la audiencia con un sabor de boca amargo, y las pruebas con público lo confirmaron con críticas devastadoras. La gente lo odió, calificándolo de insatisfactorio y triste, y fue el mismísimo Steven Spielberg quien puso el grito en el cielo exigiendo que se reescribiera todo el desenlace. Gracias a esa intervención nació la versión legendaria que amamos, donde Doc lee la carta de advertencia, se protege con el chaleco y logra engañar a la muerte en el último segundo. Ese cambio crucial no solo salvó el tono optimista y aventurero de la película, sino que dejó la puerta abierta de par en par para lo que sería Volver al Futuro parte 2. Un futuro donde Doc puede continuar sus locas aventuras a través del tiempo, algo imposible si hubiera muerto trágicamente en ese estacionamiento aquella noche. Por otro lado, Claudia Wells desapareció de las secuelas por una razón personal que te romperá el corazón, dejando una huella imborrable como la dulce y leal Jennifer Parker. Sin embargo, cuando las cámaras empezaron a rodar para la secuela de Volver al Futuro, el público se llevó una sorpresa mayúscula, casi un shock, al notar que el rostro de Jennifer Parker había cambiado radicalmente y ahora era Elizabeth Shue quien daba vida al personaje. La verdad detrás de este repentino cambio de elenco no tenía nada que ver con divismos ni conflictos salariales, sino que escondía una razón humana y dolorosamente sencilla que nos rompe el corazón. Resulta que la madre de Claudia Wells había recibido un diagnóstico devastador de cáncer en fase terminal, lo que llevó a la actriz a tomar la valiente decisión de abandonar su carrera en ascenso para dedicarse en cuerpo y alma a cuidarla. Aunque el estudio Universal tuvo que moverse rápido y reasignar el papel para que la trama siguiera su curso, el vacío que dejó Wells fue inmenso, y los seguidores de la saga extrañaron profundamente esa chispa y química única que tenía con Michael J. Fox. Pasaron muchos años hasta que Wells rompió el silencio en varias entrevistas, asegurando con total firmeza que no se arrepiente de absolutamente nada de lo que hizo por su familia. Para ella, la sangre siempre va antes que la fama. Curiosamente, regresó al mundo del espectáculo bien entrado el nuevo milenio, participando en cine independiente y prestando su voz a Jennifer en el videojuego de la franquicia. En la actualidad, su vida ha dado un giro interesante, ya que es la orgullosa propietaria de una exclusiva boutique de moda masculina en Studio City y sigue siendo una figura adorada que recibe ovaciones en cada convención de fans a la que asiste. Por otro lado, hablemos de esa famosa broma sobre la ropa interior que no solo causó risas, sino que desató una auténtica fiebre comercial en el mercado japonés. Es sin duda uno de los momentos más brillantes del guión. Lorraine asume erróneamente que el nombre de su futuro hijo es Calvin Klein.
simplemente porque ve esa etiqueta bordada en la cintura de sus calzoncillos morados. Lo que vemos en pantalla es un caso de manual de confusión de identidad, pero fuera de la pantalla se transformó en un golpe maestro de marketing que nadie vio venir. Cuando la cinta aterrizó en las salas de cine de Japón, los jóvenes enloquecieron literalmente con el chiste, provocando que las ventas de ropa interior de esa marca específica se fueran a las nubes. Aunque la marca ya gozaba de prestigio en Estados Unidos, en Asia pasó de ser conocida a convertirse en un ícono absoluto de la moda juvenil, prácticamente de la noche a la mañana gracias a Marty McFly. Un dato curioso es que, para que el chiste funcionara en otros territorios, el estudio tuvo que localizar la broma y cambiar la marca según la popularidad en cada país. Por ejemplo, en el doblaje de España, a Marty lo llamaron Levi Strauss, y en Francia fue Pierre Cardin, pero en la Tierra del Sol naciente, el nombre de Calvin fue el rey indiscutible. Esa simple línea de diálogo trascendió la comedia para alterar los hábitos de consumo, probando que una frase bien colocada en Hollywood puede iniciar una revolución de estilo a nivel global. Cambiando de tema radicalmente, prepárense para esto. El adorable perro Einstein estuvo a punto de no existir, porque la idea original era usar un mono. En los borradores iniciales que manejaban los guionistas, el compañero de aventuras temporales iba a ser un chimpancé bastante excéntrico, diseñado para ser el espejo de la locura del Doc Brown. Aunque en aquella época los primates eran un recurso cómico habitual en Hollywood, cuando Sid Sheinberg, el mandamás de Universal, vio los bocetos, los vetó fulminantemente. La leyenda cuenta que soltó una frase que ha pasado a la historia de la industria. Dijo que ninguna película con un chimpancé había logrado hacer dinero jamás. Tuviera razón o no con esa estadística, su palabra fue ley, obligando a Gail y Zemeckis a reinventar al personaje, transformándolo en un perro pastor inspirado en una mascota que Gail tuvo en su niñez. A la larga, este cambio forzado no solo simplificó la logística del rodaje, sino que dotó a la relación entre el Doc y su mascota de una conexión emocional mucho más entrañable y creíble. Einstein dejó de ser un simple animal para convertirse en el primer viajero del tiempo de la historia, y su desaparición durante la prueba le otorgó al DeLorean una atmósfera de peligro, muy real y palpable. Si lo analizamos hoy, la decisión de pasar de un chimpancé a un perro fue, sin duda, una de las mejores correcciones creativas de la película. Ahora vamos a romperles una ilusión. Michael J. Fox jamás aprendió a dominar la patineta como lo vemos en la pantalla. Lo vemos agarrarse de los parachoques, esquivar a los matones de Biff y realizar trucos que lo hacen ver como un experto total sobre ruedas. Pero la realidad, tras las cámaras, es que el actor apenas lograba mantener el equilibrio. Podía impulsarse un poco y seguir derecho, pero ahí terminaba su destreza. Aquí es donde entra en escena el verdadero héroe, Per Welinder, un skater profesional que actuó como el doble de cuerpo de Fox en todas las secuencias complejas, como la mítica escena agarrado de la camioneta. Trabajando codo a codo con el coordinador de dobles Charlie Crofwell, Welinder coreografió cada movimiento para darle a Marty ese estilo callejero y rebelde que se volvió su sello personal. Tiempo después, el propio Fox confesó entre risas que su habilidad se limitaba a no caerse, pero su innegable carisma vendió el personaje, mientras que los dobles pusieron la adrenalina. Lo irónico del asunto es que la película motivó a millones de niños a comprarse una patineta creyendo que su ídolo hacía todo eso, cuando en realidad era pura magia del montaje. Y hablando de magia, la cifra de las 88 millas por hora se eligió puramente por cómo sonaba, no por ninguna base científica. Se han preguntado por qué 88 y no 100 o 70. Según los creadores, ese límite de velocidad del DeLorean fue una decisión estética y fonética. Robert Zemeckis lo explicó mejor que nadie. El número 88 tiene una sonoridad potente, y cuando el Doc lo grita, genera un impacto inmediato en el espectador. Además, visualmente el número 8 se veía espectacular en el velocímetro digital, un detalle crucial para construir la tensión durante las escenas de aceleración. Si nos ponemos estrictos con la física, no existe razón alguna para que esa velocidad específica active un condensador de flujo, pero en términos de narrativa cinematográfica, funcionó como un reloj suizo.
El número cobró tanta fuerza que se ha referenciado en incontables series de televisión, canciones, y es un chiste recurrente entre la comunidad científica y los nerds. Este es el ejemplo perfecto de la lógica del cine. No necesitamos que sea realista, solo necesitamos que se sienta épico y emocionante. Y así, de una decisión casi caprichosa, las 88 millas por hora se consagraron como la velocidad más legendaria en la historia del séptimo arte. Volver al futuro no fue simplemente un éxito de taquilla, fue una tormenta perfecta de caos creativo, reescrituras y una magia que rara vez se repite. ¿Qué dato te ha dejado más impactado? Saber que Einstein casi fue un mono chillón, descubrir el drama personal tras el cambio de Jennifer, o que esta joya fue rechazada más de 40 veces antes de ver la luz. Queremos leerte abajo en los comentarios. Y si tú también estás buscando alcanzar tus propias 88 millas por hora en este 2026, revienta el botón de like y comparte este video para seguir descubriendo los secretos del cine. ¿Qué oscuros secretos salen a la luz cuando nos atrevemos a rebobinar la cinta y regresamos al fatídico año de 1985?